La influencia política y económica de Estados Unidos doblegaba a América Latina. En el caso de Chile, ejerció un monopolio en la economía y las materias primas chilenas, en especial el cobre. Tenemos a la par a una sociedad chilena gobernada y administrada por la clase burguesa, que velaba por intereses propios, mientras que un gran número de obreros, campesinos y trabajadores vivían en la miseria, condiciones claramente desiguales, que se vieron reafirmadas durante el gobierno de Eduardo Frei, que estaba afiliado al Partido Democracia Cristiana. Se subordinó la economía chilena a los intereses internacionales, y se sometieron a las principales actividades económicas a una transferencia permanente de recursos bajo el dominio del imperialismo norteamericano. Por lo tanto, el crecimiento económico era lento, la tasa de inversión baja, se desaprovechaban los recursos nacionales, la economía funcionaba para atender las demandas de consumo de los más ricos y era incapaz de hacer crecer la fuerza de trabajo. Para la clase burguesa, el ascenso y éxito de un partido que demandaba una economía equitativa significaba una crisis de poder y dominación. Respaldados por el influjo capitalista, se enfocaron en obstruir el florecimiento de la economía chilena interna, nacionalista e influenciada por el Partido Comunista y los movimientos cubanos. Be made to both the State Department and Mr. Kissinger's office to tell them that we had grave concern over the outlook for ITT's investment, and we were desirous of discussing our thoughts in Washington and willing to assist financially in any government plan to help protect private American investment in Chile. Sin embargo, el reflejo de las necesidades del pueblo se vio en los resultados de las elecciones presidenciales, cuando el candidato Salvador Allende fue electo legítimamente el 3 de noviembre de 1970. Siendo el primer presidente de corte marxista elegido democráticamente. Las políticas de Allende estaban dirigidas a reestructurar gradualmente las instituciones y lograr un Estado socialista funcional. Al principio, la UP logró superar algunos problemas, reactivó la economía y logró las tasas de crecimiento económico, aumentó la producción, se redistribuyó el ingreso de manera que en 1971 se redujo significativamente la mortalidad infantil. A Allende se le representaba, se le identificaba con los partidos socialistas comunistas, con la izquierda en medio de la Guerra Fría. Y por supuesto también representaba al socialismo y al marxismo. Se procuró sustituir la estructura social para que el papel de los administradores extranjeros fuera ocupado por los propios chilenos, para que los trabajadores sustituyeran a los empresarios capitalistas y los campesinos a los latifundistas. Se emprendieron reformas agrarias, se nacionalizó el cobre y se implementaron proyectos de educación y salud. Cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre, no fue una medida arbitraria. Esto lo hizo para tener recursos, para aliviar la gran pobreza en nuestro país. Sin embargo, pese a estas iniciativas revolucionarias, pareciera que estas ideas eran muy jóvenes y que las clases proletarias no estaban preparadas para esta nueva organización, y mucho menos para tomar el poder. Asimismo, las políticas económicas no lograron superar el sistema y la dependencia al capitalismo, por una parte a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional en cuanto a la deuda externa, y por el otro, incrementó la inflación y otros problemas internos que estaban presentes desde el gobierno de Eduardo Frei, por lo que no se logró una transformación profunda y radical en las instituciones del país y mucho menos se logró la consolidación del socialismo en Chile. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against. La resistencia a los intentos de Allende y a su Estado socialista se hizo presente cuando en octubre de 1972 ocurrió una crisis que pavimenta el camino para el golpe de Estado realizado en septiembre del siguiente año. Algunos consideran que el intento de golpe en junio fue el ensayo general para el derrocamiento definitivo de la Unidad Popular. La crisis fue primordialmente militar, pues mientras el ejército estaba en función del Estado y Allende se consideraba a sí mismo como el Estado de Chile, el ejército tenía en sus manos el poder
de deliberar a qué partido servir, a la derecha burocrática o a la izquierda socialista. En este sentido entra la importancia del discurso nacional sobre la conformación del Estado chileno, pues al final se pugnó por mantener el sistema tradicional democrático, pero cabe decir que se suman las cargas valorativas con respecto a los movimientos socialistas en América Latina, pues son catalogados como malos porque atentaban contra el orden que tanto trabajo costó conseguir posterior a la época de la colonia. Fue así como el ejército obedeció al sentimiento nacionalista que creyó correcto, dirigido por el comandante en jefe del ejército de Chile, Augusto Pinochet, que fue nombrado por Allende en agosto de 1973. Coordinó el golpe que concluyó con la muerte de Allende durante el atentado en el Palacio de la Moneda. Algunas versiones dicen que se suicidó y en otras se denuncia que fue asesinado. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Este golpe de estado militar se ve respaldado tanto por autoridades estadounidenses, el presidente Nixon y la CIA, como por el Partido Democracia Cristiana y los partidos afiliados a la derecha. Tal es el caso del Partido Nacional. Este golpe de Estado fue fundamental para la instauración de la dictadura militar de Pinochet, que duró aproximadamente 16 años. Este gobierno es controvertido, puesto que se le atribuye un florecimiento económico del país cuando éste estaba en crisis. El gasto público se redujo, los servicios estatales se privatizaron y se eliminaron las restricciones que Allende había impuesto a la inversión extranjera. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. La dictadura habla de la restauración de un Estado correcto y libre de la opresión marxista, aunque por otro lado se le criminalizó por el elevado sacrificio humano que se hizo para poder llevarlo a cabo. Es importante resaltar que aunque las cifras no son exactas, van desde las 10.000 a 40.000 víctimas, contando 3.000 muertos aproximadamente. Un símbolo que sirve de recordatorio sobre la violencia ejercida durante la dictadura de Pinochet es el Estadio Nacional de Chile, ya que fue utilizado como un centro de detención, algo muy similar a un campo de concentración. Hasta mayo del 2014, las mujeres víctimas de los criminales de la dictadura se atrevieron a denunciar que fueron violentadas sexualmente durante su detención en centros de tortura, esto por funcionarios del Ejército y de la Dirección de Inteligencia Nacional. Las víctimas recuerdan con dolor que en ocasiones, como método de tortura, se usaban animales para las violaciones. Estas violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo durante la dictadura militar ya han sido comprobadas por la justicia chilena. En el estadio se mantienen algunas tablas que quedan como recordatorio de las víctimas de la dictadura. Es así como el turismo saca provecho de dichos acontecimientos, recreando las rutas de tortura y muerte. Sin embargo, a muchos de ellos se les recuerda con orgullo y tristeza, como al cantante de música folk Víctor Jara, a quien nunca se le volvió a ver con vida, luego de ser recluido en el estadio, ello por compartir y defender las ideas comunistas. I know that he behaved with great moral courage. I know that he was a sort of source of strength to his fellow prisoners. I know that he sang there. I know that they beat him down. I know that they broke his hands or his wrists.
And I know that after 2 days, they killed him off. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Como consideraciones finales, podemos hablar de que las condiciones político-económicas en Chile fueron desiguales e injustas para la clase proletaria. Estas son la respuesta a una situación que se da a nivel nacional e incluso internacional. Una parte de la población chilena se dio a la búsqueda de un sistema socialista que apelara por las clases marginadas y trabajadoras. Estamos hablando del surgimiento de la Unidad Popular, o sea, la izquierda chilena. Posteriormente, en su camino por satisfacer las necesidades del pueblo chileno, se originó una crisis que afectó a este partido por intentar mantener una situación política y económica estable frente a la presión de las clases altas, así como la presión estadounidense y sus políticas administrativas impuestas para reafirmar un control económico sobre Chile. El golpe de Estado en Chile fue la respuesta del capitalismo y sus simpatizantes a las ideas socialistas que ganaban fuerza en América y el mundo. Muchas veces, esa respuesta significó la intervención armada de Estados Unidos. Tenemos casos como Cuba, Vietnam o Corea. El golpe de Estado en Chile ocurrió el 11 de septiembre de 1973 y significó la instauración de una dictadura fascista que se caracterizó por la represión y la violencia. No fue hasta 1988 cuando la mayoría de la población chilena y los partidos de oposición dieron pie a la transición democrática, luego de fuertes protestas, relaciones negativas con el exterior y a que Pinochet perdió el apoyo de Estados Unidos.